Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Esto es el devocional con el pastor Gerson González. Como bien ustedes saben, esta semana hemos dedicado un espacio para nuestros devocionales tocar el tema de la paternidad bíblica. Así que aproximémonos a nuestro héroe de la fe que estamos revisando. Me refiero a Noé. Hebreos 11:7 nos recuerda lo que ya hemos iniciado el día de ayer. Por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y dijimos el día de ayer que el retorno del Señor por su iglesia será como en los días de Noé. Ese será el marco o el contexto en el que la venida de nuestro Señor se dé. Así que revisamos el primer principio el día de ayer. El ambiente espiritual en los tiempos de Noé es muy similar al nuestro. La gente dada al pecado, entregada al pecado, con un sentido totalmente contradictorio al que la Escritura marca que nosotros debemos tener. Permítame pasar al principio número 2. Noé y su familia es el tipo de la iglesia que agrada a Dios. En las condiciones en que vivía Noé, él encontró gracia delante de Dios. ¿Cómo sucedió esto? La Biblia describe a Noé como un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios, fue perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Él era diferente en medio de la maldad y eso es precisamente lo que Dios espera de su iglesia, que vivamos de una manera separada del mundo y que caminemos con Dios en fe y en obediencia. Noé nació en días cuando la corrupción moral del mundo antediluviano había llegado a su colmo. Su nombre, no obstante, las dificultades etimológicas encierra la profecía del alivio o descanso que Jehová había de dar. Pero piensa por un momento, ¿es eso lo que la iglesia de nuestros tiempos está haciendo? Con sus métodos y aplicaciones, la manera como ha abrazado al mundo, la gran educación cristiana que puede otorgar títulos y honores ante el mundo religioso. Nunca en la historia de la iglesia se ha tenido tantos recursos y una gran multitud, pero con tan poco poder del Espíritu Santo que en muchas ocasiones no ha podido impactar a esta generación. El corazón de los hombres no ha respondido a nuestra gran teología y nuestro anhelo por la venida de nuestro Señor. Solo es una doctrina vaga en nuestras mentes. De momento descuidamos que no fueron 120 años fáciles para la vida de Noé y su familia. Fue un tiempo de burlas, de contradicciones, de que los demás en su alrededor no entendieran lo que estaba haciendo y el evento que se llevaría a cabo. Nos hemos olvidado de que Dios prometió de seguro que sufriríamos en este mundo. Siempre que tratamos de edificar lo de Dios en nuestras vidas, seguro que recibiremos este trato. Miremos al apóstol Pablo y lo que con él sucedió. Segunda de Corintios 11, 24, 25. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Así que no solamente es el ambiente espiritual, sino que Noé y su familia representan el tipo de iglesia que agrada a Dios. Un tipo de familia y de iglesia que puede convivir o que puede vivir en medio de una sociedad corrompida y aún así manteniéndose agradando a Dios. El tercer principio que yo veo en este pasaje es que Noé preparó el arca. Él fue minucioso en cada detalle. La fe y la sumisión hicieron posible que fuese escogido como un instrumento de salvación, y al haber escuchado la voz de Dios, ello significó una responsabilidad en su vida, ya que podía obedecer o podía no obedecer. Así como tú y yo como padres podemos obedecer o no obedecer precisamente lo que la Biblia nos dice acerca de criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Sin embargo, Noé decidió agradar a Dios y ese fue el compromiso real y permanente
al que tú y yo somos llamados para agradar a Dios a través de la fe y a través de la obediencia. Noé puso su corazón en las cosas que son eternas y en las cosas que son espirituales, buscando así la vida de Dios y no la de este mundo. El apóstol Pablo lo describe en Colosenses 3, 1, 2 de una manera adecuada y que nosotros podemos entender. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que nuestro amigo Noé obedeció, comenzando a construir el arca de la manera que Dios se lo había indicado. Día tras día él cortaba árboles y los preparaba para hacer un arca que nadie sabía para qué era, pero que representaba un testimonio para aquella generación. Así que Noé construyó el arca con un temor reverente e hizo todo según lo que Dios le había mandado. En ocasiones nosotros no entendemos por qué Dios nos pide o nos demanda que hagamos ciertas cosas. Pero creo que cada uno de nosotros como creyentes del Señor Jesús y asimismo como padres, simple y sencillamente debemos obedecer lo que Dios nos está mandando hacer como líderes espirituales de nuestras familias. Ahora permítame avanzar al cuarto principio que yo reconozco en este pasaje, el juicio. Vino el día en que el juicio de Dios se presentó delante de aquella generación y el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. La palabra de Dios en Génesis 6:3 señaló un periodo de gracia para aquella corrupta humanidad, la cual duraría 120 años. Ellos hicieron caso omiso al llamado de arrepentimiento por amor hacia el mundo. Solamente la familia de Noé, 8 personas se salvaron y el mundo fue condenado por el ejemplo de Noé. Y una vez que los que habrían de salvarse estuvieron en el arca, la Biblia no calla ante el evento que sucedió. Génesis 7:16 nos dice que Jehová cerró la puerta. Seguramente fue una escena terrible cuando el diluvio comenzó a suceder y las multitudes quisieron refugiarse en el arca, pero la puerta estaba ya cerrada y contemplaron la destrucción de sus familias. Sus hijos empezaron a flotar en las inundaciones. Todo cuanto tenían flotaba en las aguas. Sus centros comerciales, sus placeres, todo el entretenimiento al que ellos pudieron haber tenido acceso. Y luego comenzaron a subir a los montes y el agua los alcanzaba hasta morir ahogados. Si nosotros hubiéramos estado allí, preguntémonos qué flotaría de nuestras vidas. El cuadro es terrible. La ira de Dios había descendido sobre toda la humanidad. Todos murieron, salvo 8 personas que honraron a Dios con su fe y con su obediencia. Así que, querido amigo, no menosprecies el tiempo de gracia. Finalmente un día, ese tiempo de oportunidad, ese día de salvación, esa oportunidad de gracia que Dios está dando para nosotros, finalmente un día terminará, llegará a su fin y entonces el juicio y la ira de Dios vendrá sobre esta tierra. Así que vemos en el relato del diluvio por lo menos algunas consideraciones prácticas que pudiéramos tener para terminar este día. Dios debe castigar el pecado. Lo viejo debe morir antes de que Él establezca lo nuevo. Dios advierte, pero al final su paciencia se acaba y el juicio vendrá. Dios siempre ha salvado a las personas de la misma manera que lo hace el día de hoy, por gracia, por medio de la fe. Sí, si tú te has preguntado cómo es que los antiguos fueron salvos, los hombres que nos antecedieron en la historia o en el escenario de la Biblia en el Antiguo Testamento, la respuesta es sencilla.
ellos llegaron a ser salvos de la misma manera que un pecador es salvo en nuestras vidas, porque simple y llanamente no hay otra manera de ser salvos, por gracia, por medio de la fe. La verdadera fe conduce a la obediencia, y lo podemos ver en este pasaje. El verdadero testimonio de una persona que sigue a Cristo exige separación del pecado, y Noé y su familia se conservaron sin mancha en el mundo. ¿Acaso esto no es un ejemplo para nosotros? En este siglo que estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que el mundo experimentará la gran tribulación, la cual no ha habido hasta hoy. Ahora, la pregunta con la que quiero terminar esta mañana es, ¿estamos preparando el arca como Noé? Preparar el arca es mantener nuestras vidas en la cruz. Al igual que el arca es la vida de Dios en fe y obediencia junto a nuestros hijos, con una vida negada al mundo, honrando y exaltando al Señor, edificando nuestras vidas cada día en el camino angosto. Esta vida no es fácil ante las influencias del mundo y de la misma religión que nos ata a las tradiciones. Solo 8 personas fueron salvas en medio de un mundo perverso e indiferente a las cuestiones espirituales. ¿Por qué fueron tan pocos? ¿Por qué fueron tan pocos? La realidad es que esta gente estaba dando la espalda a Dios. Y nos recuerda que asimismo Jesús lo dijo en su Evangelio. Lucas 13, 23, 27. Muchos tratarán de entrar y no podrán. Estos son los que posiblemente tienen una religión, pero no tienen una vida y un fruto claro de la obra del Espíritu Santo. Los que nunca se preocuparon por edificar el arca en el cual se salvarían de la ira de Dios y del infierno, posiblemente es gente tibia, con una vida espiritual mediocre, que abandonan continuamente la obra de Dios. Tuvieron la oportunidad en el tiempo de gracia de caminar en el sendero angosto, pero consideraron el precio y no estuvieron dispuestos a pagar con su vida. Así que el hombre sabio, como bien el final del Sermón del Monte nos dice, es aquel que edifica su casa sobre la roca. Querido amigo, hermano, esta es una realidad para nosotros el día de hoy. Necesitamos edificar nuestras casas sobre la roca y ese es mi llamado a ti esta mañana. Hace unos años atrás se hizo famosa la película Valientes, en donde cada padre era desafiado a tomar una resolución. Permíteme esta mañana acudir a lo que en esta película se llamaba la resolución de un padre que abraza el mensaje de Dios. Prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes yo he defraudado. Prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como un hombre responsable ante Dios. Prometo tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Prometo esforzarme valientemente con la fortaleza que Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria. Y juntos con Josué podemos decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad y por tu amor y porque tú has sido bueno para con nosotros. Como padres podemos estar conscientes que hemos fallado no una, sino muchas veces. Y sin embargo, tú sigues dándonos oportunidades, sigues dándonos de tu gracia para poder venir a ti humillados y rendidos,
Así que yo pido en esta mañana que tú bendigas a cada uno de mis oyentes, de nuestros oyentes, y que ellos puedan venir a ti rendidos, clamando por sus vidas primeramente, por sus matrimonios y también por sus hijos. Yo pido, Señor, que tú utilices tu palabra para poder bendecir a cada uno de tus hijos y ayudarnos en tu gracia y en tu misericordia para que en todas las cosas seamos prosperados y seamos bendecidos. Pedimos esto en el nombre de Jesús y yo pido que tú bendigas el día que hoy estamos iniciando para gloria y honra de tu nombre. Es que nosotros lo pedimos con todo nuestro corazón y te damos gracias, Señor. Amén. Ha sido un placer compartir contigo estos devocionales acerca de la paternidad. Si crees que pueden ser de bendición para alguien más, te invito a compartirlos y dejemos que la palabra de Dios pueda llegar a más vidas, porque su palabra no está presa. Que el Señor bendiga tu día, tu vida y tu familia. Y nos veremos en nuestro próximo episodio, si Dios así lo permite.